señor, adelante, Pero perfecto. te escuchamos muy Adelante. bien, muchas gracias. Perfecto. Entonces les decía, era un modelo fundado en una constitución que carecía de normas en seguridad social, en temas laborales y por supuesto en temas del derecho a la salud, hoy, repito, reconocido ya como un derecho fundamental. Entonces, básicamente, en un grande resumen, teníamos este modelo, una seguridad social donde era ausente, carecía la gestión privada desde la administración propia de la seguridad social. Repito, era un modelo entonces que se fundaba en la gestión pública. Teníamos que para el sector privado estaba todo capitalizado en el Instituto de Seguros Sociales, la cobertura en pensiones, en salud y en riesgos profesionales, y esta entidad estaba dirigida a cobijar a trabajadores del sector privado. Teníamos para el sector público unas cajas de previsión públicas, una nacional o varias nacionales, como era el caso de Cajanal y Caprecom, unas regionales ya establecidas en función de entes territoriales o departamentos, y estos cobijaban en términos generales a los trabajadores del sector público. Y teníamos para unos regímenes especiales, unas cajas de previsión especiales que cubrían también pensión, salud y riesgos profesionales para poblaciones, repito, especiales cobijadas por regímenes propios como fuerzas militares, por ejemplo, Caja Mil, teníamos Magisterio, por ejemplo, FOMAC, Ecopetrol, que ellos mismos hacían toda su labor de caja de previsión y también otras entidades particulares con convenciones colectivas. Aquí es cuando entra el gran cambio, la historia un poco de la seguridad social en Colombia se parte en dos, si me permiten, y entramos ya a esa constitución del 91, donde en su artículo 48 pues trae varias consideraciones. Lo primero que hay que notar es que es una norma expresa del nivel constitucional, elevada, digamos, a ese rango superior, donde eleva la seguridad social como un derecho, como un servicio público de carácter obligatorio a cargo del Estado, donde simplemente resaltamos que desde ese rango constitucional se permite y se avala la concurrencia de los particulares del sector privado en la prestación de los servicios de la seguridad social. Hoy, en función de ese artículo 48, la seguridad social es un derecho fundamental, así lo ha establecido la Corte Constitucional, y tenemos un sistema integral donde hay una rectoría en el nivel o en la rama ejecutiva que se comparten entre el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Hacienda, donde tenemos unos subsistemas de la seguridad social o sistemas generales de pensiones, de salud, de riesgos laborales, de subsidio familiar y los servicios sociales complementarios donde se están incluyendo los programas de Colombia Mayor y los BEPS, los beneficios económicos periódicos de Colpensiones. Tenemos administradoras, y aquí es donde concurren algunas públicas y otras privadas, en pensiones, AFPs y Colpensiones, en el sistema de seguridad social en salud tenemos aseguradoras y unos prestadores públicos y privados, en el riesgos, en el sistema de riesgos laborales también ARLs, una pública y otras del sector privado puramente, cajas de compensación familiar y las entidades que les mencionaba, Colombia Mayor, el consorcio Colombia Mayor y Colpensiones, unos órganos de control donde concurren las superintendencias, la financiera, la de salud, la de subsidio familiar y unos entes de inspección, control y vigilancia donde nosotros incluimos la UGPP en todo lo que tiene que ver con las aportaciones y los recursos parafiscales del sistema de seguridad social, la Contralogía General de la República y por supuesto la Procuraduría General de la Nación. Este es el modelo que hoy rige en Colombia y este es el modelo que queremos dejar como de antemano presente para que sobre este modelo podamos un poco dimensionar mejor las reformas, las ideas y los planteamientos que vamos a presentarles a continuación. Entonces, ya digamos, avanzando digamos en este antecedente, tenemos hoy un entorno que rodea al sector salud, donde, si me permiten, a mi juicio es una apreciación muy personal, tenemos un contexto muy particular, muy especial, casi que es único en la historia reciente de Colombia, donde el sector salud se ve, digamos, rodeado de, primero, un nuevo gobierno que entra 2022 a 2026, pero ojo, porque este es un nuevo gobierno de línea y de ideología de izquierda, y esto es histórico en Colombia.
desde la vigencia de esta Constitución del 91 y de este sistema de seguridad social y salud como lo conocemos hoy en día, repito, derivado de esa Constitución del 91, que como Constitución programática fue desarrollada posteriormente por la ley, y en virtud de esto fue que se desarrolla la Ley 100 de 1993 y de ahí en adelante, por supuesto, ustedes sabrán muy bien toda esa diversidad de normas que rodean y que regulan el sector salud, pero hoy históricamente tenemos un nuevo gobierno con una línea ideológica distinta y digamos que uno lo que puede prever es que viene también con una línea ideológica donde prepondera y donde prevalece un poco la gestión pública. Entonces, ojo, porque tenemos una constitución del 91 que permitió la gestión privada, que fortaleció la presencia de los privados en la gestión de un servicio público como es la seguridad social y como lo es el servicio de salud. Y tenemos una línea ideológica gubernamental un poco más alineada con el modelo anterior que venía rigiendo antes de la Ley 100 del 93. Hoy, también un tema bastante particular, tenemos un Congreso con mayoría en la coalición de gobierno y ese Congreso hoy pues va también 2022-2026, pero tenemos esa novedad que hay que analizar en este contexto político. Tenemos una reforma tributaria radicada, ya en trámite legislativo, tenemos una reforma a la salud anunciada, en la cual hay un proyecto existente, en el cual hay controversia sobre si es o no es una versión del gobierno, pero hay un proyecto escrito y si hay un anuncio de que es una reforma que se presentaría en el año 2023 y sobre ese dato y sobre ese ejercicio puntual profundizaremos a continuación. Hay en este gobierno la obligatoriedad de desarrollar e implementar un Plan Nacional de Desarrollo a más tardar el 7 de mayo del 2023. Eso es una realidad que hoy tenemos con la entrada de este gobierno y que también analizaremos en este contexto. También pues, se anuncian dos reformas, una laboral y una pensional, que no son directamente de impacto para el sector salud, pero que pueden llegar a tener, digamos, alguna incidencia, repito, más de índole indirecto. Y también, por disposición de la Corte Constitucional, una reforma que se viene al piso de protección social a más tardar en junio del año entrante, 2023. Entonces, este es el entorno que hoy, doctores, rodea y doctoras al sector salud, y en este contexto es que el sector salud tiene que ver cómo se están articulando todas las acciones, todas las medidas que lo van a impactar de manera directa, de manera indirecta, en el ámbito político, en el ámbito legal, pero por supuesto también en el ámbito práctico. Diego, por favor. Esto rápidamente es para contarles, hoy es la conformación del Congreso de la República, les decíamos, hay una mayoría en los partidos de coalición de gobierno. En esta estadística se representa entonces esa coalición de gobierno en un 75%. Tenemos un 14% en oposición y un 11% en la independencia. Perdón, al revés, 14% en independencia y 11% en oposición, lo cual hace que esto genere un ambiente muy favorable para las reformas que a bien tenga a presentar el gobierno nacional. Quiero hacer una claridad, esto no significa que automáticamente las reformas que se presenten vayan a pasar en el Congreso de la República. Obviamente tendrán que surtir todos los trámites legislativos, los debates. Aquí, por supuesto, habrán posturas, así sean partidos de gobierno, que puedan oponerse o que puedan apartarse de las iniciativas gubernamentales, sean posturas de bancada o sean posturas individuales, pero sí evidentemente que haya una mayoría en las coaliciones de gobierno o la coalición de gobierno, sí por supuesto genera un ambiente más favorable, repito, a estas iniciativas de reformas que tiene a bien presentar el gobierno nacional. Dos datos también muy importantes y curiosos. Tenemos dos comisiones de especial interés para el sector salud en el Senado.
y en la Cámara, que son las comisiones séptimas. Por supuesto, son las comisiones donde se tramitan todos los proyectos de ley en materia laboral, seguridad y protección social. Por ende, todas las reformas a la salud deberían cursarse en las comisiones séptimas de Senado y Cámara. Aquí simplemente para tener este mapeo geopolítico, tenemos casi una comisión séptima continua desde las legislaturas anteriores. Hoy tenemos estos que están resaltados en amarillo, son senadores que vienen ya desde antes, desde legislaturas anteriores en la comisión séptima, conocedores y por lo tanto manejan muy bien los temas propios de esta comisión. Tenemos una presidenta del partido de la U, la doctora Norma Hurtado, y tenemos una senadora nueva, Mila Patricia Romero, del Centro Democrático, integrando esta comisión. Pasa lo contrario en la comisión séptima de Cámara, donde son mayoría nuevos, son 3 las personas que vienen de la legislatura anterior. Tenemos un presidente del Pacto Histórico, el doctor Ahmed Escap, presidente de la comisión séptima, y por supuesto, pues esto ya genera algo, si me permiten, de incertidumbre en las líneas que a bien tenga esta comisión séptima en cuanto a posturas, en cuanto a manejos de los proyectos legislativos que cursen en los debates de esta comisión. Por lo tanto, pues sí es un escenario bastante particular. Por favor. Ya tenemos la conformación del gabinete ministerial del presidente Petro completo. Resaltamos que de los primeros ministerios que fueron ya formalizados en esta cartera fue el Ministerio de Salud y Protección Social. Tenemos como ministra a la doctora Carolina Corcho, médica, psiquiatra, magíster en estudios políticos, vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana, de la Corporación Latinoamericana del Sur. También, digamos, ha estado en temas académicos, muy vinculada a temas de investigación, especialmente con la Universidad de Antioquia. También ha estado muy activa en proyectos de ley, en temas de organismos de investigación y de materias académicas, muy afín también a los temas de veedurías, a los temas de asociaciones de trabajadores del sector salud. Es una ministra, por supuesto, muy conocedora de los temas, es técnica en esta materia. Repito, pues ha sido una persona muy activa, seguramente todos ustedes la han visto de antes y de tiempo atrás, muy activa en los temas de política pública y en los temas de seguimiento a los temas de país en materia de salud. Tenemos como viceministro de Salud Pública el doctor Jaime Urrego, que también es médico egresado de la Universidad Nacional de Colombia, también con especialización, en alta gerencia, vinculado también a temas públicos, especialmente en la alcaldía del presidente Petro en la ciudad de Bogotá, donde desempeñó la subsecretaría, de salud y fue gerente del programa Territorio Saludable y fue una de las personas que estuvo a cargo del proceso de empalme entre el gobierno saliente del presidente Duque y el gobierno entrante del presidente Petro. Y también tenemos ya designado al doctor Luis Alberto Martínez como viceministro de Protección Social, odontólogo egresado de la Universidad de Antioquia, también magíster en Administración en Gobierno y Políticas Públicas, también fue director ejecutivo de la Asociación Hospitales de Antioquia, también de ASMEDAS, también de ACESI, también ha sido integrante del Consejo Municipal de Seguridad Social de Medellín y una persona, repito, también muy académica, vinculado también a procesos y a proyectos de investigación, especialmente en la Universidad de Antioquia. Como ven, es un ministerio regentado por profesionales de la salud, cosa que personalmente aplaudo y que creemos que son los elegidos y los encaminados a dirigir las riendas de un sector que es de su resorte y de su experticia. Por supuesto, estamos hablando de personas que conocen un sistema con una visión holística, con una visión integral, donde pueden entender perfectamente las realidades y las necesidades de un país desde la perspectiva del sistema, del modelo,
de las finanzas, por supuesto, pero también desde el lado de los profesionales de la salud y especialmente de los pacientes y de los usuarios del sistema, que es realmente lo más importante y lo más trascendente, porque es lo que materializa este derecho fundamental en sí. Otras entidades muy rápidamente de interés que han sido también ya designadas, pues tenemos el superintendente, el doctor Ulay López, también médico, cirujano especialista, vinculado también a hospitales, a la Asociación Colombiana de Clínicas y Hospitales, fue asesor de la Contraloría General de la República en el periodo de la doctora Sandra Morelli, ha sido también muy activo en los temas de veedurías, en los temas de seguimiento, en los temas de salud. Tenemos un reciente nombrado superintendente de subsidio familiar, el doctor Luis Guillermo Pérez, quien se desempeñaba como magistrado del Consejo Nacional Electoral y quien ha entrado pues a regentar esta superintendencia, órgano que ejerce la inspección, control y vigilancia de las cajas de compensación y que para efectos del sector salud pues estamos hablando de unas entidades muy importantes en el modelo, tanto son entidades administradoras de planes de beneficios como también pues actores fundamentales en la red de prestadores de servicios de salud. Tenemos ya recientemente nombrado director de la ADRES, el doctor Félix León Martínez, médico también, investigador de la Universidad Nacional y también muy activo en temas académicos a través de la Fundación para la Investigación y Desarrollo de la Salud y la Seguridad Social, FEDESalud. La doctora Ana María Cadena, que sigue y continúa a la cabeza de la Unidad de Gestión de Aportes Pensionales y Parafiscales, UGPP, y el doctor Jorge Iván González, filósofo de la Universidad Javeriana, magíster en Economía de la Universidad de los Andes, quien también es muy importante tenerlo en el radar por todo ese proceso que se debe surtir para el Plan Nacional de Desarrollo. Aquí resalto especialmente el capítulo de ADRES, ojo, también es un médico el que dirige esta entidad encargada de las finanzas, de la administración de los recursos del sistema de seguridad social en salud y que a mi juicio es uno de los ejes fundamentales y centrales en los cuales se concentra la reforma a la salud que se pretende adelantar por el gobierno del presidente Petro, por lo menos en las líneas preliminares que en algo se han conocido. Bueno, ya digamos entrando en materia, repito y un poco vuelvo a la diapositiva inicial donde mostrábamos ese entorno para el sector salud. Tenemos un gobierno que desde su campaña a la presidencia anunció unos pilares que iban a fundar su política social, una política de cambios, una política de reestructuración, una política donde las reformas iban a ser profundas. Y esta reforma se basa en unos temas estructurales o estas reformas estructurales anunciadas se pueden resumir en 4 ejes: la reforma al sistema general de pensiones, la reforma al sistema de seguridad social en salud, la reforma laboral que supone la nueva expedición de un estatuto del trabajo, es decir, un nuevo código sustantivo del trabajo que refleje esos principios del artículo 53 de la Constitución Política del 91 y una reforma tributaria que ya está radicada en el Congreso de la República. Por supuesto, reformas que son transversales y que inciden e impactan en ese sistema de protección social de manera directa en algunas administradoras y en algunos sectores y de manera indirecta en otros. Para tener, digamos, un poco el seguimiento de estas reformas y su estado actual, pues tenemos estas breves reseñas, donde pues tenemos una tributaria radicada el 8 de agosto del 2022, tenemos una reforma laboral donde el señor presidente ha anunciado que será un texto concertado entre empleadores y trabajadores y gobierno, y que en ese diálogo tripartito se construirá esa reforma laboral que sería presentada en el año 2023. De las líneas que se conocen para la reforma laboral, es importante resaltar que sí tienen capítulos donde hay regímenes laborales especiales, y en esos regímenes laborales especiales se menciona expresamente a los trabajadores del cuidado o cuidadores, personas encargadas del cuidado de otras personas, por condiciones especiales, por estados de adultez mayor y demás,
y se les daría, digamos, una especie de reconocimiento en el marco de una relación laboral con garantías laborales y prestacionales. Por supuesto, pues habría que esperar el desarrollo, pero ya se anuncia que esa reforma laboral incluiría ese capítulo. Ahora, de manera particular, el que más un poco nos atañe hoy, el proyecto de reforma a la salud, es un proyecto donde el gobierno anuncia que está trabajando en un proyecto que estaría listo a diciembre del 2022 y que ese proyecto de reforma se presentaría en el año 2023. Aquí hago un paréntesis, no hay un proyecto formalmente publicado por el equipo del gobierno nacional que está trabajando este tema. No hay, digamos, un documento ya que sea suscrito por el gobierno donde se diga esta es nuestra idea de reforma a la salud y seguramente ustedes han escuchado el debate, se ha conocido un documento escrito, un documento que tiene pues un desarrollo técnico claramente, es decir, fue escrito por personas que saben del tema, que digamos, a mano alzada uno entendería que refleja un poco el discurso de la campaña del presidente Petro y del gobierno entrante y especialmente del Ministerio de Salud. Entonces, es un proyecto que puede ser una versión que no sea final, que no sea definitiva, pero es una base seguramente sobre la cual están trabajando. De todos modos, se haya dado inicio a un proceso de diálogo liderado por el Congreso de la República, donde se está teniendo una mesa con representantes del sector salud, de los distintos actores del sector salud, y se está empezando a debatir y a dialogar, perdón la redundancia, sobre este proyecto de reforma a la salud, y ya más adelante también les contaremos un poco las conclusiones y los primeros avances que ha dado ese diálogo, pero que sin lugar a dudas estaría organizando todo el trámite legislativo de este proyecto para el año 2023. Y tenemos también una reforma de pensiones que estaría también siendo presentada en el año 2023. Entonces, queridos doctores, una primera anotación muy especial y es que el año 2023, según los anuncios del propio gobierno, se convierte en un año trascendental y en un año histórico donde se pretendería avanzar en el curso de estas 4 reformas estructurales para el país. Seguramente la tributaria o ya habrá salido para el 2023 si le alcanzan a dar el trámite en esta legislatura o en este periodo de la legislatura que iría hasta diciembre, pero de todos modos sí las estructurales en materia laboral de salud y pensiones se cursarían en el año 2023. Ya entrando en materia, un poco con el análisis más detallado y minucioso, repito, de lo que hoy podemos entender que es uno de los proyectos o una versión del proyecto de reforma a la salud, que repito, ustedes seguramente han escuchado y seguramente pueden estar diciendo, pero ya el gobierno dijo que ese no es su proyecto de reforma o que esa no es una versión final. Perdón, sí, seguramente es así, pero ya como en nuestro análisis y como expertos y un poco estudiosos de esta materia de tanto tiempo, les diría que no sobra realizar esta primera aproximación a partir de este documento que en algo puede, repito, recoger las ideas que se han planteado desde la campaña del presidente Petro. En términos a rasgos muy generales, esto por supuesto tiene algunas minucias, algunos temas, otros aspectos que no se han definido, pero si alguien nos diría, pinten un poco cómo sería esa idea de nuevo modelo que tiene este proyecto de reforma, pues presentaríamos este dibujito, repito, muy general, con muchas cosas por definir, pero digamos que recoge en grandes rasgos o a grandes rasgos la idea de modelo que tiene este proyecto de reforma a la salud y repito que corresponde un poco con los planteamientos que están en el programa de gobierno, en los anuncios de campaña presidencial y en los anuncios que ha hecho el propio señor presidente de la República y la señora ministra de Salud. Aquí tenemos pues una dirección del sistema
que sigue siendo regentada por el Ministerio de Salud y Protección Social, pero que en esta rectoría del sistema se acompaña de una nueva instancia que es el Consejo Nacional de Seguridad Social, un ente rector adscrito a este Ministerio de Salud, donde se va a definir esa política pública en materia de salud y se instauraría como un escenario de concertación para el desarrollo de esas políticas públicas en materia de salud. Un consejo amplio, un consejo que se pretende conformar con 37 miembros, donde haya representación de pacientes, de usuarios, de IPS, de entidades territoriales, de asociaciones y de especialistas o de asociaciones de especialistas médicos. Este consejo tendría, digamos, una función también directiva, si me lo permiten, donde estaría generando un modelo de direccionamiento y de rectoría frente a ese FUPS que llama el proyecto, Fondo Único Público de Salud, que sería un fondo que administraría la ADRES, ¿cierto? Que administraría la ADRES y que se manejaría, más adelante lo miraremos, con una central única de recaudo. En esa central única de recaudo se liquidaría y recaudarían los recursos del sistema de seguridad social en salud que el mismo proyecto habla sería lo que corresponde al Sistema General de Participaciones, lo correspondiente al presupuesto nacional, lo que se derive del impuesto a la compra de armas, un 20% sobre el salario mínimo mensual legal vigente por compra de cada arma, lo correspondiente a cotizaciones o aportes tanto de trabajadores dependientes como independientes. Y aquí, ojo, adelanto, también se habla de un nuevo aportante y es que las empresas también aporten por sus contratistas, por sus independientes. Es decir, que en el caso de los independientes no solamente aporta el independiente, sino también la empresa o la entidad contratante aporte por ese trabajador independiente o por ese contrato de prestación de servicios. Un tema grueso, y es que ustedes bien conocerán, las cajas de compensación reciben el 4% de las nóminas del país como recurso para fiscal para la financiación del sistema de subsidio familiar. De ese 4%, el 2%, el 50% de los recursos del sistema de subsidio familiar, según el proyecto, se destinarían a financiar el sistema de seguridad social en salud e ingresarían al Fondo Único Público de Salud. También, por supuesto, los rendimientos que esto genere. La Supersalud es un órgano, se seguiría manteniendo como órgano de inspección, control y vigilancia y, por supuesto, vigilaría toda esta nueva estructura, pero especialmente, resalto, los fondos. No el Fondo Único Público de Salud únicamente, sino también los fondos regionales o territoriales. Entonces, este modelo se centra en ese fondo público de salud único, ¿cierto? Pero también se habla de la conformación de unos fondos regionales de salud. Esos fondos tendrían un consejo territorial y tendrían una dirección territorial. Entonces, ese sería como una estructura descentralizada que administraría los recursos de salud, donde el fondo único le traslada recursos a ese fondo regional y ese fondo regional sigue manejando las rentas que hoy regional o departamental y local municipalmente se manejan para el sector salud, las rentas cedidas del orden territorial, juegos, licor y tabaco, de manera tal que en esos fondos regionales se manejarían los recursos territorialmente y desde ahí se manejaría, digamos, toda la atención en salud mediante el pago y la contratación directa a la red pública, privada y mixta de instituciones de prestadores del servicio de salud. Entonces, no hay en el proyecto de ley una referencia clara de cuántas regiones estaríamos hablando, si esto sería departamental o se unirían de pronto algunos departamentos para conformar regiones. No se desarrolla, por eso sería un capítulo a reglamentar. Pero me adelanto un poco. Sí hay, porque seguramente la pregunta que muchos están haciendo en este momento, sí hay un desmonte de las EPS hoy en este proyecto. El mismo proyecto habla que se daría en un término de 2 años. Y la siguiente pregunta sería, ¿y quién asumen esas funciones de las EPS? Pues los fondos regionales.
Los fondos regionales, así como está hoy establecido ese proyecto, asumirían esas labores de EPS, esas labores de aseguramiento y serían, digamos, un poco esos contratantes de las redes de IPS, pagadores y además pues encargados de otras funciones como toda la gestión del riesgo y demás cuestiones que hoy desarrollan las entidades promotoras de salud. Es así un poco el modelo y el dibujo de cómo se puede en una foto, si me lo permiten, entender un poco el planteamiento de este proyecto de reforma. Por favor, don Diego. Ahora, de una manera ya más detallada, pasa por favor, tenemos ya, digamos, unas referencias más puntuales a lo que tiene el proyecto de reforma. Juan Diego, por favor. Claro que sí, es la organización actual del sistema, básicamente en sus pilares estructurales como es la financiación, los fondos, el aseguramiento, los proveedores y los usuarios, y en verde vamos a ir colocando un poco los principales ajustes y cambios que se dan en la materia. Entonces, por un lado, respecto a las fuentes de financiación que, como vimos, eran diversas y muchas de ellas se mantienen, pues resaltar por un lado el aporte del 2% de los recursos que obtienen las cajas de compensación familiar por concepto de estos aportes parafiscales, que son el 4% de las nóminas, eliminan las exenciones en el sentido de que, y esto va muy de la mano con la reforma tributaria, en el sentido de todos esos privilegios de pronto que tienen algunas empresas, entran a revisarse, porque además recordemos que la ley 1607 de 2012 había señalado que las empresas que hicieran aportes patronales por trabajadores con ingresos inferiores a 10 salarios mínimos no debían pagar a salud y SENA y CF. Allí lo que se hace no es eliminarlo en el proyecto de reforma, sino lo que se establece es que el Ministerio de Salud y el Ministerio de Hacienda deberán hacer un estudio sobre la pertinencia de conservar esa medida o, por el contrario, de asumirla. Recordemos allí que en su momento esa exención que se creó digamos, se compensaba un poco con lo que fue la imposición del impuesto CRE y que más tarde se derogaría. Y en ese sentido es un poco el análisis que se debe hacer, que tiene a cargo el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Salud, sobre la conveniencia o no de eliminar esa exención que en este momento hay sobre el 8.5% de los aportes por parte del empleador a salud. Por otro lado, tenemos dentro de las fuentes de financiación señalar que se establece que las empresas entrarían a realizar cotizaciones por los contratistas, digamos, algo similar como si se trataran de trabajadores dependientes. Eso es algo que así está redactado, puede darse varias interpretaciones, pero esa podría ser una posibilidad. Y otro punto importantísimo en cuanto a financiación es que se eliminarían las cuotas moderadoras y los copagos como gastos de bolsillo. El tema de fondos, tenemos por supuesto el Fondo Único Público de Salud que sería administrado por la ADRES y importante señalar allí que se crearía la fuente, la creación única de un recaudo para el sistema de seguridad social en salud, en el sentido de recaudar todos los aportes de las cotizaciones de salud y accidentes de tránsito. Eso, digamos, un poco bajo un modelo centralizado donde se hiciera una operación de información y de autenticación a través de la información que reposa en la Registraduría Nacional del Estado Civil. Por otro lado, tenemos que respecto al aseguramiento, pues evidentemente, digamos, de una manera incluso curiosa, se plantea en un parágrafo, como tal se reconoce que hay eliminación de las entidades administradoras de planes de beneficios y de las entidades promotoras de servicios de salud en un término de transición de 2 años, plazo en el cual todas las normas que sean contrarias a las disposiciones de este proyecto de reforma, desde su entrada en vigencia, quedarían derogadas. También se eliminan los planes complementarios de salud y los de hotelería. Asimismo, se crean los fondos regionales de salud que reemplazarían, como bien dijo el doctor Luis Adolfo, en las funciones de las EPS. Respecto de los usuarios, digamos, se pregona lo que es el acceso universal, priorizando la atención primaria
y apostando por un modelo de salud de carácter preventivo, por lo cual asigna mayores recursos a lo que es promoción y prevención. Respecto a proveedores, se mantiene la red pública, tanto privada y asimismo mixta. Se fortalecen las redes integrales de servicios de salud, digamos, un modelo muy similar al que operó en Bogotá cuando el señor presidente era alcalde de la ciudad, y el gobierno asumiría un pasivo prestacional y saneamiento fiscal con corte al 3 de diciembre de 2016. Respecto de, digamos, otras medidas importantes. Perdóname una interpelación, doctor Juan Diego. Esa fecha es muy importante. Siempre ha salido, digamos, un poco frente al tema de eliminar las EPS y acabar con esas aseguradoras actuales, que quién asumiría la responsabilidad de ese pasivo que van a dejar y que están dejando seguramente ya las entidades que están siendo liquidadas. Y la respuesta un poco a ese cuestionamiento está dada en esa propuesta desde el proyecto donde el gobierno directamente asumiría ese pasivo hasta el 2016. Del 2016 hacia acá no habría, digamos, nada claro. Por lo tanto, para esos periodos, pensaría uno inicialmente que se surtiría pues el curso normal de los procesos de liquidación, de concurso de acreedores y de demás patrimonios para los procesos de liquidación. Simplemente como para una nota, porque sabemos que es un tema que genera especial interés desde muchos puntos de vista. Perfecto. Otro punto fundamental de pronto y entre los que se hace énfasis allí en el proyecto de reforma es lo que tiene que ver con el establecimiento de un régimen, el fortalecimiento de un régimen disciplinario, del régimen penal y fiscal para el personal de la salud. Esto lo hace estableciendo dos tipos penales nuevos, digamos, que consagran y que fortalecen lo que fueron en su momento la consagración de las normas contra los paseos de la muerte y todas estas cuestiones, y que básicamente habla de tipos penales de omisión o de negación de urgencias en salud, donde puede hacer responsable al jefe, al director o al coordinador de la unidad de urgencias o aquella persona que, de acuerdo a la estructura y normatividad interna de la IPS, tenga la función de tomar medidas necesarias tendientes a garantizar la adecuada y permanente prestación del servicio de salud, estableciendo una pena de prisión de 48 a 96 meses. Y por otro lado, el tipo penal sobre negativa y retraso o obstaculización de acceso a servicios de salud, donde pueden hacerse responsables los miembros de junta directiva, los representantes legales y demás personas que contribuyan a la realización de ese delito, que pudiera ir de 32 meses a 72 meses. Por el lado de la cuestión disciplinaria, se establece también como faltas disciplinarias gravísimas, es decir, que podrían dar lugar a la destitución o incluso a la inhabilitación para ejercer cargos públicos por varios años, dependiendo del tipo de sanción. Se puede dar que, o se da como falta gravísima, negar, retrasar o obstaculizar el acceso a servicios a tecnologías contemplados en el POS, pues así lo señala el proyecto de ley, incumplir o desacatar fallos de tutela en salud, incumplir cualquiera de las obligaciones establecidas en el sistema de salud. También se sanciona a aquella persona, a aquel trabajador de salud que se compruebe que a cambio de recibir alguna prebenda o algún beneficio, prescriba el uso de medicamentos u otras tecnologías específicas en aras de satisfacer ese interés o específicamente de algún laboratorio, de algún tercero en el que pueda influir allí. Digamos, la sanción tiene que ver con suspensión de ejercicio profesional por un año la primera vez, la segunda vez por 3 años y incluso por tercera vez el retiro definitivo de la posibilidad de ejercer su profesión. También se establecen como circunstancias de agravación punitiva tanto para los delitos como para las sanciones disciplinarias que la acción se cometa contra sujetos de especial protección como mujeres embarazadas, personas en periodo de maternidad, contra niños, con personas en condición de discapacidad, con personas víctimas de la violencia, entre otras, de especial protección constitucional. También es una circunstancia de agravación punitiva cuando el delito y la falta la cometan el representante legal, los miembros de junta directiva, auditores, directores o en general personas que tengan capacidad de decisión sobre la prestación del servicio.
cuando se haga en desconocimiento de fallos judiciales de tutela, cuando se haga para cobrar servicios o valores que no corresponden a las tarifas autorizadas, o sometiendo a la persona a tratos crueles o burocráticos o cargas administrativas que no corresponden, no le corresponden hacer a la persona. Se señala también que en todo caso se dará traslado a la Contraloría General de la República y a los tribunales de ética de los trabajadores de la salud para efectos de que interpongan paralelamente, concurrentemente mejor, estas sanciones a que haya lugar. Sí, gracias Juan. Ahí simplemente unos comentarios. Por supuesto, este proyecto también establece como uno de sus pilares la calidad, un poco en la atención y en el servicio, la oportunidad en la atención a la salud y por supuesto pues se basa esto o funda esto un tratamiento drástico a todo lo que sea negación, obstaculización de los servicios de salud. De esto quiero simplemente hacer una referencia, ya hay un antecedente en el país, hacia el año 2017 se radicó en el Congreso también de la República un proyecto que creaba estos nuevos tipos penales con relación a la negación y obstaculización de servicios de salud, extensivo no solo a los profesionales de la salud, sino a todo el personal de IPS involucrado y también, por supuesto, extensivo a representantes legales y juntas directivas. Proyecto que en su momento fue muy cuestionado por el sector salud y por los profesionales del sector salud, tuvo mucha oposición y reacción por parte de asociaciones médicas, de asociaciones y agremiaciones de trabajadores de la salud, y ese proyecto finalmente fue retirado y no tuvo el curso legislativo. El segundo capítulo de especial interés para el sector salud es lo que anuncia la reforma como un régimen laboral especial. Esto se funda, digamos, en otro pilar, en otro derrotero, que es la dignificación del trabajo en el sector salud. Es generar un modelo que represente el trabajo decente en el sector salud. Entonces, lo primero es que habrá una política laboral que será definida, ojo con esto que es curioso, ya no es por el Ministerio del Trabajo, sino que será definida por el Consejo Nacional de Seguridad Social para periodos de 4 años. Entonces es una competencia, un poco si me lo permiten, es un poco curioso, le sustrae esta competencia al Ministerio de Trabajo de generar política laboral y la asigna, digamos, a este Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud. Pero trae unos parámetros y unos criterios con los cuales se va a dar esta política. Primero, que haya, digamos, una vocación a generar plantas de personal suficientes para atender a la población cobijada y que tenga, digamos, una vocación de permanencia, plantas de personal permanentes y suficientes para la atención de la población. 2, escalafonamiento mediante la adopción de curva salarial y también estableciendo salarios mínimos especiales por profesión y oficios. Es decir, en el sector salud tendríamos unos salarios mínimos especiales en función de profesiones u oficios, criterios particulares de selección e ingreso de personal, normas de incentivos salariales y no salariales, también reconocimientos por criterios como servicios en zonas apartadas o dispersas, normas particulares para bienestar social de los trabajadores del sector salud, normas especiales en materia del sistema de seguridad y salud en el trabajo, ajuste a la tabla de enfermedades laborales y también procesos de educación continuada y formación, también generando obligatoriedad de desarrollar de convenios para la docencia. Este régimen especial laboral para salud sería aplicable tanto al sector público, trabajadores del sector público, como a trabajadores del sector privado y tendría un término de implementación de 6 meses. Entonces, queridos doctores, ya un poco haciendo este resumen general de lo que es el hoy, digamos, presunto proyecto de reforma, y lo digo así por lo que hemos comentado de manera precedente, tendríamos estos tiempos a partir de la vigencia de esta ley. Es decir, una vez se expida y entre en vigencia esta ley, se tendrían los siguientes tiempos que nos resumen
toda su reforma estructural al sistema de seguridad social en salud. En 3 meses se conformaría el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud. Repito, esto es a partir de que la ley se expida y entre en vigencia. Se tendrían 3 meses, ojo, para la expedición del régimen laboral especial de salud. Se tendrían 6 meses para la implementación del Fondo Único Público en Salud, ese que mencionábamos manejaría los recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud y sería administrado por la ADRES. 6 meses para la adopción. Una cosa es que se expida el estatuto laboral especial y su implementación, su adopción ya en las distintas relaciones de trabajo públicas y privadas del sector salud. Tendría 6 meses para ser adoptado. También se habla de un régimen especial de salud para comunidades indígenas, por lo tanto, los términos de adelantar esa consulta previa que demanda cualquier afectación a las comunidades indígenas y la implementación de ese nuevo sistema de salud serían 6 meses. Acá se habla, si ustedes van a ver este proyecto, no van a encontrar un artículo que diga se eliminan las EPS, se acaban las EPS, dejarán de existir las EPS, pero por supuesto en una revisión integral del documento, pues uno encuentra que los fondos regionales asumen esas funciones y que más adelante en el texto se va a encontrar que esa transición de desmonte, y eso sí lo dice expresamente, de las entidades promotoras de salud y de las entidades administradoras de planes de beneficios se dará en un término de 2 años, es decir, en 2 años deberían ya desmontarse totalmente las EPS según este proyecto de reforma, y este modelo de manera integral, todo lo que hemos visto en esa foto, tendría también 2 años para entrar en vigencia plena. Sumado a esto, se daría entonces que, entrado en vigencia en los 2 años y en el desmonte de las EPS y de las EAPB, tendríamos que quedarían derogadas todas las normas de salud que les sean contrarias. Es decir, todas las normas que se refieran a EPS y a temas afines y a todo lo que no se enmarque dentro de este nuevo modelo quedaría automáticamente derogado. Este es entonces el proyecto. Como ustedes ven, sería un proyecto que a grandes rasgos estaría terminando de hacer su reforma en el curso de 2 años. Es un proyecto que, como ustedes también lo han evidenciado, es un tema de debate y es un tema de coyuntura en el país, de mucha opinión, de muchas posturas, algunas a favor, algunas en contra, y ya se han generado, digamos, algunos avances en esta materia, entendiendo que sigue siendo una decisión del gobierno nacional adelantar este proceso de reforma al sistema de seguridad social en salud. Es así como ya el Congreso, escenario donde se va a debatir y a resolver esta reforma finalmente mediante una ley de la República, la expedición de una ley de la República, ha empezado ya un proceso de diálogo donde ha sostenido que, a través de su presidente del Senado, el doctor Roy Barreras, que este es un proceso que se tiene que dar de manera dialogada y concertada y que ha empezado entonces este proceso en el seno del Congreso de la República, donde está el Gobierno Nacional, el sector salud, representado en sus distintos actores, y, por supuesto, representantes del Gobierno Nacional. Surtido, digamos, este primer escenario de diálogo que se dio esta semana, pues ya se ha anunciado primero que la reforma es inaplazable, es decir, desde el Congreso están dándoles, si me permiten, cierto aval a esa decisión y esa determinación del gobierno de avanzar en este proceso de reforma al sistema de seguridad social en salud. Segundo, que se tiene muchas fallas y que hay que corregirlas y que ese es el fundamento para adelantar este proceso de reforma, que las EPS han abusado de las restricciones que hay en materia de integración vertical, también que tienen muchas falencias en la prestación del servicio, tampoco garantizan el derecho al trabajo decente de los profesionales y trabajadores del sector salud, que han tercerizado mucho
y que han generado desconocimiento y vulneración de los derechos laborales al tener una contratación indirecta y una tercerización de relaciones laborales que deberían ser, por supuesto, directas y con todas las garantías laborales y prestacionales. También, pues, hace, digamos, alguna referencia a que este debe ser un proceso que refleje un poco y que reconozca lo que se ha construido en estos 30 años y que evidentemente pues hay una curva de aprendizaje y una institucionalidad que de una u otra manera no debería desecharse totalmente. También, por supuesto, el pilar de que el servicio sea oportuno y sea con calidad y que el centro de la reforma sea la población más vulnerable y que eso tiene que ir de la mano con un respeto y por una fortaleza de la red de prestadores de servicios de salud. Y por supuesto el otro gran pilar que está presente en el discurso del doctor Roy Barreras es pues, la dignificación del trabajo decente como pilar fundamental de esta reforma. Así, digamos, a grandes rasgos, tenemos un poco pues lo que es el proyecto, lo que contiene el nuevo modelo que desarrollaría, digamos, unas notas particulares y especialmente de interés. Yo resaltaría para ustedes un poco desde la cooperativa y desde esa perspectiva de profesionales de la salud, que hay unos temas muy interesantes, pero que también que están muy inconclusos a la fecha, que este es un proceso que está iniciando, que es incipiente y que hay que tener mucho seguimiento al curso de estas medidas, de estas propuestas y de estas reformas para ver su fin y para que una vez, repito, ya materializadas en una reforma que se convierta en una ley de la República, pues en ese avance ya de implementación se empiecen a dar esas mejoras y esos cambios que por supuesto pues son un objetivo común y un ideal de país, de tener un sistema fortalecido, un servicio con calidad, con oportunidad, con integralidad, un respeto por el trabajo en el sector salud, una dignificación de los trabajadores, una materialización del trabajo decente, un flujo de los recursos de manera adecuada, oportuna, correcto, un sistema donde redunde y refleje la transparencia, donde se acabe cualquier viso de corrupción o de uso indebido de los recursos, donde haya eficiencia, donde haya, por supuesto, participación ciudadana y lo más importante, donde el centro sea pues el afiliado, el paciente y lo que logremos en uno o en otro caso, más que a partir de debates políticos o de líneas ideológicas políticas, lo que se logre de una u otra manera es que se lleve esto a un camino donde se materialice, repito, ese derecho fundamental a la salud, muchas veces hoy vulnerado. En grandes conclusiones, tenemos pues en materia política que hay una fuerte coalición de gobierno, hay una débil oposición, por lo menos así se evidencia desde la foto que hoy tenemos del Congreso de la República. Y este es un proceso que arranca con el arranque, perdón la redundancia, del gobierno nacional, es decir, un legislativo que arranca con una coalición de gobierno fuerte en un proyecto, digamos, incipiente también y de una línea ideológica nueva para el país. También esto puede generar un ambiente favorable para la gobernabilidad del presidente Gustavo Petro. Tenemos un gabinete ministerial curioso, donde tenemos a mi juicio, de todos los perfiles, tenemos personas de mucha trayectoria en materia política, de mucha cancha, de mucho manejo en el tema político, pero tenemos otro grupo donde vemos personas puramente técnicas, conocedores de los temas, conocedores de las materias, sin tanta bagaje, digamos, en el tema político. Entonces es también un gabinete ministerial que entra a prueba un poco con esa novedad de tener gente joven, de tener gente técnica y digamos gente un poco más distante de lo que ha sido la trayectoria y las carreras políticas. Aquí tenemos también que en este escenario puede darse
Porque esto es cambiante y esto es dinámico y ustedes lo sabrán muy bien, puede darse unos cambios muy rápidos en esa instancia legislativa que generen, digamos, manejos políticos volátiles y que pueden generar, digamos, alteraciones a los cursos predecibles o pronosticados en cada una de las reformas. Y evidentemente son procesos muy sensibles que queremos resaltar en lo político, que pueden tener mucha incidencia en el sentir de la gente y que pueden seguramente generar también capítulos de protesta y de manifestaciones sociales como lo hemos visto en los tiempos recientes del país. En lo técnico, pues es decir, hay reformas que sustentan el cambio prometido y propuesto por el gobierno entrante. Básicamente, ahí está la transformación social del país que se ha planteado desde este gobierno y desde su campaña y su programa de gobierno, ¿sí? También, por supuesto, hay que resaltarlo, hay una clara inclinación hacia lo público, hay una clara prevalencia de la gestión pública frente a lo privado y a lo particular. No se prohíbe la gestión privada en la seguridad social y en el sistema de seguridad social en salud, viene por mandato constitucional. No se puede monopolizar una gestión pública sin reformar la Constitución y por vía legal, pues quedará habilitada la posibilidad de la gestión privada, pero la ley sí, por supuesto, puede fortalecer, como en efecto ustedes lo pueden evidenciar un poco de esa foto sencilla y general que mostramos de la reforma pretendida en ese proyecto que hoy se conoce. Pero por supuesto, la línea ideológica del gobierno es una línea donde se da más prevalencia y más preponderancia a la gestión pública que a la gestión privada. Y, por supuesto, una clara fundamentación en todo lo que hoy se puede sentir y entender como una gran deuda que tiene el sector salud y es esa dignificación y trabajo decente que se ha visto hoy anhelado desde muchos frentes, desde muchos ámbitos y por supuesto desde muchos grupos poblacionales de trabajadores, tanto en el sector público como en el sector privado. De manera tal, doctores, que con esto pues concluimos un poco este rápido análisis. Hemos tratado de mostrarles un poco lo que está pasando hoy en el país, lo que hoy tiene que ver el sector salud como entorno, como caminos abiertos que apenas empiezan a transcurrirse y a recorrerse y que por supuesto demanda sin lugar a dudas un momento histórico y coyuntural donde seguramente de una u otra manera se avecinan cambios profundos, cambios estructurales que repito, pues solamente esperamos que vengan a cumplir los propósitos que desde la Constitución del 91 se han esbozado. No sé, doctor Juan Diego, ¿quieras comentar algo? No, señor, muchas gracias. Bueno, pues doctora Marta, con esto culminaríamos un poco esta charla del día de hoy. No sé si tengas algún comentario final de cierre. Soy doctora Elizabeth. Doctor Luis Adolfo, doctor Juan Diego, mil gracias. Les habla Elizabeth Hernández, gerente de la Cooperativa de Aporte y Créditos SEO Life. Mil gracias. Yo tendría, no sé si hay la oportunidad de algunas preguntas, algún espacio, si ustedes lo consideran. Sí, claro, por supuesto, podemos hacer un par de preguntas muy concretas para cumplir un poco. Bueno, yo tengo una. No, es una realmente que es concreta y es que, pues, lógicamente, a raíz de la exposición y lo que ustedes nos han comentado, que es supremamente valiosa porque la expectativa que tenemos absolutamente todos de la reforma y lo que se está haciendo y lo que viene a futuro, pues es supremamente grande e importante. A mí me gustaría saber de manera personal este modelo
dónde se ha replicado o digamos si existe y si existe, cuáles han sido sus resultados en otros países, teniendo en cuenta que la parte cultural, regional y demás, pues puede incidir, por supuesto. Pero, digamos, a partir de lo expuesto y la reforma que se prevé o que se está planteando a futuro, ¿cuáles han sido los resultados o las experiencias en otros lugares o países que se haya implementado? Si es que se ha implementado tal cual. Bueno, sí, te parece, yo doy algún comentario y el doctor Juan Diego me complementa. Pues tal cual no existe como tal, digamos, un modelo así exacto a lo que hoy está pintado, que además aclaro y hago la advertencia, no sabemos si finalmente es el modelo que quede pintado en la reforma que se va a presentar al Congreso de la República, ¿no? Entonces hoy es una aproximación y seguramente tendremos algún tipo de ajuste. Como tal, yo no conozco un modelo exactamente idéntico, ¿sí? Donde el rol, digamos, un poco del sistema esté en esa articulación un poco de los fondos y de la interoperabilidad entre un fondo único y unos fondos regionales. No obstante, sí hay claramente coincidencias con muchos otros modelos y dentro de ellos muchos otros modelos exitosos, como el fortalecimiento de la atención primaria, perdón, como el fortalecimiento o el mantenimiento un poco de las fuentes de financiación múltiples, que creo que pues ustedes bien conocen, los sistemas de salud tienen unos pilares fundamentales, casi que inamovibles, donde está pues el financiamiento, la prestación y la rectoría, que son digamos como las tres bases que soportan todos los modelos y todos los sistemas, y ya en lo demás sí pueden haber, digamos, variaciones entre el aseguramiento, entre el intermediario, entre la gestión pública y la privada, pero hay unos tres pilares que se mantienen, donde está un financiamiento que hoy no se toca trascendentalmente y de fondo, sino que se complementa con otras fuentes, ¿sí? Pero fíjate que ese anuncio donde se decía es que el sistema de salud va a pasar a ser financiado por impuestos, no es así y se mantiene indemne ese tema de financiamiento. La rectoría del sistema sí tiene una afectación o una, digamos, adición nueva que es ese protagonismo que se le da a un órgano colegiado y una instancia de concertación como es el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud. Eso puede tener varias lecturas. Una, por ejemplo, y es que le reste autonomía al Ministerio de Salud, ¿sí? Dos, puede ser que se dé, digamos, un escenario más participativo y democrático a los distintos actores del sector salud en la formulación de la política pública. Eso es bien interesante. Pero fíjate un tema curioso y es que mantiene también indemne lo que tiene que ver con la prestación. Una red pública, privada y mixta que, digamos, estaría recibiendo un cambio estructural para su fortalecimiento y para la mejora de lo que hoy pueden ser falencias, especialmente lo que tiene que ver con el flujo de los recursos, la transparencia en el manejo de los recursos. Entonces, para responder de manera concreta, hay visos de distintos sistemas. No hay un modelo exacto que estemos, digamos, importando o que estemos replicando. Hay visos de distintos sistemas manteniendo unos pilares fundamentales y creo que respondiendo un poco a unas coyunturas y a unas situaciones particulares que se han dado en el caso colombiano. No, sí, solo para complementar allí, en efecto considero que la razón de ser de que sea tan particular y tan singular este modelo frente a cualquier otro es que el punto de partida en el que estamos precisamente es bien particular. El pluralismo estructurado en su momento fue algo novedoso, fue algo único para nuestro país y pues en su momento se revisaron los otros modelos existentes y precisamente ese estado actual en el que nos encontramos, ese éxito que tuvo la ley 100 después de 30 años en cuanto a cobertura y que se quiere mejorar en cuanto a calidad en la prestación del servicio, es precisamente lo que da cuenta de que sea tan diferente y tan singular frente a cualquier otro modelo. Solamente eso quería complementar allí.
Mil gracias, doctores. No sé si hay alguien del público tenga alguna pregunta, alguna inquietud. Por ahora en el chat los están felicitando por, por la temática, por igualmente por lo interesante de la conferencia. Igualmente a nivel interno en nuestros grupos se están generando las mismas observaciones. Buenas noches. Mil y mil gracias. Si haya alguna pregunta, buenas noches. Sí, habla Claudia González. ¿Cómo están? Doctora Claudia, buenas noches. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Si la ADRES es quien maneja todos los recursos de salud, la ministra ha dicho en varias oportunidades que va a hacer una auditoría pregiros. Entonces, ¿a quién le va a hacer la auditoría? Y ¿quién la va a hacer? Porque entonces supuestamente la plata va a pasar del FUPS a los fondos regionales de salud. Esa es una. Lo otro, los fondos regionales de salud entonces se vendrían a convertir en una EAPB. ¿Por qué? Porque tienen que hacerse gestión integral de riesgo y fuera de eso tienen que hacer una caracterización si nos vamos al decreto 1953 que es de planeación integral en salud. Tercero, desde los municipios, y trabajo en un municipio que es de sexta categoría, hace 20 años venimos realizando APS, atención primaria en salud. No veo dentro del modelo donde haya una articulación de otros sectores, porque la prioridad y la ministra nos planteó, me desempeño como secretaria de salud, qué pena que no había identificado mi cargo, pero hay 6 pilares fundamentales y dice fortalecimiento al APS. Yo no he visto en 20 años que APS disminuya brechas de inequidad y que fortalezca el acceso integral a los servicios de salud y más en municipios donde presentamos una alta ruralidad y que fuera de eso más o menos tenemos poblaciones étnicas, resguardos indígenas y comunidades afro. Entonces, mientras no se fortalezca la red primaria, que son los hospitales de primer nivel de atención, que vendrían a ser como la red prestadora, pues veo el panorama algo oscuro, me van a disculpar, pero pienso yo que la canalización a los servicios de salud y la demanda inducida en estos territorios, ¿quién la va a hacer? Y fuera de eso, entonces si vamos y nos ponemos en el contexto real, y si una persona necesita entonces una cita para segundo o tercer nivel, ¿quién lo va a hacer? Las secretarías de salud vamos a convertirnos en un call center, o entonces esos fondos regionales de salud van a tenerse que conformar es como unas EAPB globales grandes regionales. Esa es mi pequeña intervención. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Yo simplemente, digamos, haría los siguientes comentarios y le doy la palabra al doctor Juan Diego. Primero, tenemos un proyecto de ley, repito, escrito, no versión final y no oficializado por parte del gobierno. En este proyecto, doctora, tenemos unos rasgos muy generales, y por eso siempre hemos tratado de presentarlo como una aproximación. Pero, por supuesto, todos estos temas que usted menciona son temas que tienen que ser definidos. Algunos de ellos ya serán definidos desde el mismo proyecto cuando se entre ya a detallar más ese modelo nuevo a implementar, y unos de estos seguramente, como ese capítulo de la atención de la APS, serán reglamentados o serán necesariamente desarrollados por procesos de reglamentación del Gobierno Nacional a través del Ministerio. Pero de esto puntualmente, ¿qué sí le adelanto? La ADRES sigue siendo el centro de los mismos recursos. La ADRES manejaría estos fondos, manejarían además una central única de recaudo, donde se crearía además unos sistemas de información que darían reportes de la administración de esos recursos y generar insumos para los procesos de auditoría. De manera tal que, así como está ese proyecto, yo le diría, las auditorías seguirían estando en cabeza de la ADRES y seguirían estando fortalecidas a través de unos sistemas de información que establece el mismo proyecto. Trae un sistema de información general para todo el sector salud para la toma de la decisión de políticas públicas. Trae un sistema de información, son distintos.
trae un sistema de información para el manejo, por ejemplo, de todos los procesos de referencia y contrarreferencia. Trae un sistema de información para los procesos de rendición de cuentas. Y en estos sistemas de información se abre, digamos, un poco la obligatoriedad de que los mismos generen esos insumos para el desarrollo de las auditorías que adelante la ADRES a cada uno de los fondos. Pero adicionalmente a esto, se fortalece ese proceso, y esto, pues por supuesto quiero hacer la aclaración, es un poco lo que hay del proyecto de reforma. Si queda algo, digamos, un poco en esa zona gris, no es porque... es porque no está, digamos así, contemplado en el proyecto actual. Y lo otro que le diría a la doctora Claudia es que se fortalece o se encamina esa inspección, vigilancia y control de la Superintendencia Nacional de Salud hacia los fondos, hacia el FUPS y hacia los fondos regionales. Entonces, ahí, digamos, un de aseguramiento, esa gestión que desarrollan hoy las EAPB. Sí, un poco para complementar lo relacionado con la inquietud que planteaba sobre las funciones, de pronto el incremento de funciones que pueda tener una Secretaría de Salud como el que mencionas. Algo que es claro y es transversal en todo el proyecto es el fortalecimiento del Estado, de la institucionalidad del Estado y del personal y del talento humano que estaría siendo puesto a disposición para todo lo que es la administración de este nuevo modelo. Y en ese sentido, el proyecto de decreto, más que hablar de una responsabilidad, es una modificación a las secretarías de salud, habla de la creación no solamente de los consejos territoriales y regionales de la salud, sino además de la creación de unas direcciones territoriales de salud, de unas coordinaciones territoriales de salud y, asimismo, de una serie de cargos que en cada uno de los territorios se encargarían de esta gestión. Entonces, digamos que eso es uno de los puntos claves que propone el proyecto en el sentido de fortalecer el talento humano en la gestión también de este nuevo modelo. Mil gracias, doctor Juan Diego. Mil gracias, doctor Luis Adolfo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna inquietud? Bueno, doctora Elizabeth, doctora Marta y a todos los doctores y doctoras que nos han acompañado el día de hoy, mil y mil gracias por este espacio, por esta invitación, por permitirnos transmitirles un poco estas reflexiones y este análisis. Simplemente, como les decíamos, es un proceso muy incipiente, es un proceso que genera pues, muchas inquietudes, que tiene hoy muchas zonas grises, que puede tener muchos cuestionamientos, y que pues será un proceso que deberá tener todo el seguimiento respectivo para saber finalmente su culminación y sus impactos para el sector, para los profesionales del sector salud y por supuesto para los usuarios. Mil y mil gracias. Luis Adolfo, qué pena. Una última preguntita que hay acá en el chat y ya nos retiramos. Dice, ¿esto posibilita una mayor corrupción administrativa de los fondos y demoraría más la ubicación del paciente en niveles de complejidad en la atención? Pregunta el doctor Pedro Alejandro Palacio. Sí, lo acaba de un poco denunciar. Esto puede generar muchos cuestionamientos, entre ellos esos. Digamos que hay, por supuesto, muchos casos de corrupción que se han presentado desde el nivel territorial, desde el nivel regional. Al fortalecer un poco la gestión descentralizada y regional, pues puede darse también ese escenario. No podría yo asegurar que necesariamente va a ser así o que todos, la gestión territorial puede estar marcada con esa cruz, si me lo permite, pero sin lugar a dudas, pues son riesgos que en un cambio de modelo se deben contemplar y que por supuesto demanda necesariamente un fortalecimiento muy grande de los órganos de inspección, control y vigilancia y una lupa también muy grande de los órganos y de las IAS, especialmente Procuraduría, Contraloría y la misma Fiscalía.
Bueno, para los dos, mil y mil gracias de nuevo. Muchas Por gracias este espacio también. Sí. supremamente interesante. Martica, mil gracias. A todos muchas gracias y bueno, seguiremos de cerca el proyecto. Bueno, muy buena noche. Gracias, muy amable. Muy buena noche para Hasta todos. luego. Los invitamos a que nos sigan acompañando en nuestros miércoles, viernes y domingos de la SCO Live con temas de interés, con temas de actualidad y temas de esparcimiento. Igualmente en nuestras redes con nuestros diferentes programas en la parte empresarial e igualmente en todo lo que tiene que ver con nuestro desarrollo y nuestro objetivo social y objetivo de cooperativa de la cual trabajamos para todos ustedes. Un fuerte abrazo, les deseo una feliz noche y mil gracias por estar con nosotros. A mis compañeros de equipo que están en el máster y que están en el back, mil y mil gracias, Dana, Jason y todos los que están aquí, Angelita, y a nuestra junta directiva que siempre está atenta y nos está dirigiendo todos estos procesos. Un abrazo, feliz noche.